Bueno, muy buenas tardes. Aquí desde el SENA, Centro Industrial de Mantenimiento Integral, ustedes, apreciados aprendices, podrán mecanizar estos piñones cónicos de diente recto. Estos piñones pueden transmitir el movimiento en ejes que se cruzan a 90 grados. Por ejemplo, cuando este está a 45 y este también a 45. Veamos la nomenclatura y la designación. Venimos para acá. Entonces, tenemos el diámetro exterior que va de este punto a este punto, diámetro exterior mayor, porque hay un diámetro exterior menor que es este, está en minúscula y este en mayúscula. Aquí hay un cono, pero este cono tiene una generatriz. ¿Desde dónde se genera? Desde ese punto. Entonces, justamente, la generatriz que va por casi la mitad de la altura del diente es el que coincide con el diámetro primitivo. Entonces, tenemos una longitud del diente y esta longitud es aproximadamente 1/3 de la longitud de la generatriz del cono. Ustedes pueden observar que con respecto a la altura total del diente, y si nos paramos en este punto, hay unas líneas imaginarias, ¿sí?, que determinan la altura o cresta, que determinan la raíz y lo que yo ya mencioné, que es el diámetro primitivo. O sea que con respecto al eje de simetría, tenemos un ángulo alfa que coincide prácticamente con el diámetro primitivo. Tenemos un ángulo delta que coincide con el diámetro exterior mayor. Y tenemos un capa, ángulo capa, que coincide con la raíz del diente. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el tornero fresador? Primero, el dato que le entregan de piñón a 45 grados para ejes que se cruzan a 90. O sea que el dato sería importante del dato, este ángulo alfa. Pero con ese ángulo alfa de 45, la pregunta que surge es, ¿de cuánto es el ángulo delta para que el tornero pueda fresar esta parte externa? ¿De cuánto es ese ángulo delta? Y para que pueda llevar este piñón a la fresadora, ¿sí?, tenemos un ángulo capa de fresado, que también se le llama el ángulo de inclinación del aparato divisor, porque es que para nosotros tallar estos piñones tenemos que utilizar y tenemos que angular el aparato divisor. Otras cotas a tener en cuenta: altura total del diente. Otra es este ángulo beta, que tiene que ver con la cabeza del diente, y este ángulo beta prima, que tiene que ver con la raíz del diente, con el pie del diente. Aquí pueden ustedes ver las designaciones: diámetro primitivo, diámetro exterior mayor, diámetro interior mayor, diámetro exterior menor, altura total, longitud del diente, generatriz del cono, ángulo de altura de cabeza, equivale al módulo. Beta prima es el ángulo del pie del diente, que equivale a 1.16 del módulo. Tenemos el ángulo capa, que tenemos que hallarlo por fórmulas, que es el ángulo del aparato divisor o de fresado. Tenemos el ángulo delta, que es el semiángulo cono exterior o del torneado del cono. Y tenemos el zeta imaginario. ¿Cuáles son las fórmulas? La primera fórmula y la más importante, de donde todo surge, es la del diámetro primitivo. Módulo por número de dientes. Los datos me lo deben entregar. Mire que en los datos del ejemplo le entregaron al proyectista el módulo, le entregaron el z, este ángulo que coincide con el diámetro primitivo y la longitud del diente. Con esos cuatro vamos a tener que desarrollar todas estas fórmulas. Entonces, diámetro primitivo es igual al módulo por número de dientes. Diámetro exterior mayor es igual al diámetro primitivo
sumado 2 módulos por el coseno de 45 grados, que es el ejemplo que estamos trabajando. Diámetro interior menor es igual al diámetro primitivo menos paréntesis 1.157 multiplicado por 2 módulos por coseno del ángulo alfa. Generatriz del cono total es igual al diámetro primitivo dividido 2 veces seno de alfa. Tenemos el ángulo de la altura de la cabeza es igual a tangente de beta, que es igual al módulo dividido la generatriz del cono. Tenemos ángulo beta prima, que es igual a 0.157, que multiplica módulo dividido la generatriz del cono. Tenemos el ángulo capa o ángulo de fresado, que es igual a alfa menos la sumatoria de esos 2 ángulos, es decir, el de la altura de la cabeza y el ángulo del pie del diente. Tenemos el ángulo de torneado, que equivale al ángulo alfa más el ángulo beta. La altura total 2.16 por el módulo diámetro exterior menor es igual a diámetro exterior mayor multiplicado generatriz menos longitud. Primero tenemos que realizar la operación de la resta para poder multiplicar acá, y todo dividido la generatriz del cono, y el z imaginario con el que vamos a tallar, o la herramienta de corte, el número de dientes sería z por el coseno dividido, el coseno del ángulo. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Si tenemos un módulo 2.5, un Z24, un ángulo alfa de 45 grados y una longitud de 14, con todo eso se va a desprender toda la fórmula. Diámetro primitivo es igual a 2.5 por 24, que equivale a 60 milímetros. Diámetro exterior mayor es igual a 60 sumado 2 por 2.5 por 0,71, ¿sí? Que como ustedes saben, ese es el coseno de 45 grados. Eso equivale a 63 milímetros 53 centésimas. Diámetro interior mayor 60 menos todo lo que está acá, equivale entonces a 55.9 milímetros. Generatriz del cono, si aplicamos esta fórmula, me va a dar la generatriz 42,42 milímetros. El ángulo de la altura de la cabeza del diente, entonces me da 0,0589. Para hallar el ángulo beta, entonces decimos que beta es igual a la tangente a la menos 1 de 0,0589. Esto es igual a 3.3727 grados. Pero entonces, para llevarlo a minutos, sería 3 grados 22 minutos. Y el ángulo del pie del diente, entonces es igual a 0,157 multiplicado el módulo sobre la generatriz. Esto me daría, si hacemos todas las operaciones, 0 grados y 31 minutos. O sea que esta beta equivale a 3 grados y 22 minutos. Y esta beta prima equivale a 0 grados y 31 minutos. El ángulo capa es supremamente importante para el fresador, entonces es igual al ángulo alfa menos la sumatoria de esos beta. Entonces el ángulo alfa me da 41 grados y 7 minutos. Eso es lo que yo le debo imprimir al aparato divisor. Y cuando vaya a tornear, ¿sí?, a preparar la pieza para hacer el cono, entonces yo tengo que trabajar con el ángulo delta, que es el semiángulo cono exterior o de torneado. Pasamos entonces aquí, mírenlo, el semiángulo de torneado es igual al ángulo alfa más beta, te da 48 grados 22 minutos. La altura total 5.41 milímetros, que resulta de 2.16 por el módulo. Diámetro exterior menor, si aplicamos esa fórmula que ya mencionamos, te da 42
56 milímetros y el Z imaginario o ficticio es 24 sobre 0,71, es decir, que da 34 y utilizamos la fresa 5 número 2.5. Entonces, apreciados aprendices, la idea es que ustedes construyan un piñón igual a este y que engrane con este. Se someterá a una prueba, a una prueba para que esto gire y entonces tenemos superada la competencia de fresado cónico de diente recto. También hay fresado cónico de diente helicoidal. En el próximo video vamos a montar y a preparar toda la fresadora para que ustedes me entreguen este producto. Cada uno debe hacer un piñón y cada uno debe proyectar todas estas fórmulas. Hasta la próxima. Chao.